En el corazón de Europa, en un rincón olvidado de la historia, hay un lugar donde los ecos de una batalla desconocida resuenan en el viento. Un lugar que ha sido testigo de un conflicto tan intrigante que hasta el día de hoy, nadie ha podido descifrar completamente su significado o sus consecuencias. ¿Qué ocurrió verdaderamente aquí? ¿Por qué las historias de estos luchadores permanecen en el silencio del tiempo? ¿Y qué secretos podrían revelarse si nos atrevemos a escarbar más allá de la superficie? Imagina un vasto campo de batalla cubierto por la bruma de la mañana, donde las sombras de soldados caídos se mezclan con la tierra. Sus susurros parecen pedir que su historia no sea olvidada. En este vídeo, exploramos los restos de una batalla desconocida que nadie puede explicar, un viaje lleno de descubrimientos sorprendentes que te mantendrá en vilo. Prometemos que lo que descubrirás te dejará reflexionando sobre el pasado, la memoria y la historia misma. A medida que nos adentramos en esta exploración, es vital entender que en la historia, hay eventos que, a pesar de su magnitud, quedan sumidos en la penumbra. Esta batalla, que algunos dicen que nunca existió, está marcada por mitos y rumores, relatos fragmentados que emergen de documentos antiguos y leyendas orales transmitidas de generación en generación. ¿Cómo se puede escribir sobre algo que no se documentó adecuadamente o que fue silenciado intencionadamente? La respuesta a esta pregunta se halla en los ecos de la historia que resuenan hasta nuestros días. Desde los tiempos de la antigüedad, las batallas han sido el tejido de nuestras civilizaciones. Sin embargo, entre las epopeyas reconocidas, hay otras que fueron relegadas al olvido. Mientras conocemos la historia de grandes guerras y héroes célebres, ¿qué pasa con aquellos conflictos cuyas llamas no alcanzaron las luces del escenario? ¿Y si esos conflictos, como este, portan lecciones vitales para nuestra humanidad? Las excavaciones arqueológicas en la región han demostrado que, durante siglos, hombres y mujeres lucharon por su tierra, por su honor y por sus creencias. Pero con esta batalla desconocida, surge un aire de misterio. Hallazgos recientes de artefactos y restos humanos han atizado el fuego de la curiosidad, desafiando las narrativas históricas que hemos aceptado sin cuestionar. Y aquí es donde se vuelve realmente fascinante, en las manos de historiadores y arqueólogos, estas piezas olvidadas del rompecabezas de la historia intentan hacer un relato que a menudo se obtiene a partir de la suposición y la especulación. ¿Sabías que algunos historiadores creen que las narrativas sobre batallas ignotas pueden reflejar las luchas internas de las sociedades en diversas épocas? En cada fragmento de hueso encontrado, en cada arma desgastada, hay un eco de las decisiones humanas que marcaron el curso de sus vidas y sus comunidades. La historia de esta batalla desconocida no se remite solo a la lucha física entre ejércitos, sino también a las cuestiones de identidad, lealtad y traición que han definido a generaciones enteras. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es cómo, a pesar de la falta de consenso sobre su significado, ha perdurado como un símbolo de resistencia y lucha en la memoria colectiva de la región. Ya sea a través de baladas populares, cuentos contados a la fogata o representaciones artísticas, la batalla ha arraigado su lugar en el imaginario cultural. Pero aún nos queda por entender, por qué este vestigio de conflicto ha perdurado, a pesar de la falta de evidencia tangible. Las narrativas orales son fundamentales, y en ellas a menudo encontramos un hilo común, la idea de héroes anónimos, luchadores que podrían haber sido olvidados, pero que siempre vuelven a la vida a través de las historias. Sus hazañas, aunque no documentadas oficialmente, resonaron en las comunidades a través de los siglos, recordando a todos que incluso las batallas más pequeñas pueden dejar cicatrices profundas en la psique de una sociedad. Y si los héroes que allí lucharon serían olvidados, ¿quién contaría sus historias? Mientras seguimos explorando este tema, es vital mirar hacia los descubrimientos más recientes realizados en el lugar. Los arqueólogos han estado excavando durante años, desenterrando objetos que parecen contar una historia de guerra, sacrificio y finalmente, la pérdida. Entre ellos se han encontrado armas, herramientas diarias y objetos personales que apuntan a una vida que existió antes del conflicto. Pero en medio de estos hallazgos, ¿qué relatos nos pueden ofrecer? Y más importante aún, ¿qué misterios continúan ocultos? Una de las teorías más fascinantes sobre este conflicto es que muchos de los que lucharon en la batalla eran de comunidades que parecían no tener antecedentes de guerra abierta. Imagínate el impacto emocional de un evento así, personas que vivieron en paz, de repente, convertidos en guerreros.
¿Qué tendría que haber pasado para que se sintieran obligados a luchar? La respuesta, tal vez, podría empezar a revelarse si comenzamos a reconstruir la narrativa a partir de los retazos que han surgido. La falta de documentos escritos es un reto considerable, y esto hace que la investigación sea aún más cautivadora. Sin embargo, el análisis de objetos cotidianos y artefactos nos ofrece un atisbo de cómo vivían estas personas. Las cerámicas decoradas, los restos de alimentos, las herramientas desgastadas por el uso diario cuentan la historia de una vida cotidiana interrumpida. Y en la batalla, lo que fue un lugar sagrado de trabajo y unidad se transformó en un campo de desolación. ¿Qué tan devastador sería perder así toda una forma de vida? Pero, ¿por qué sigue siendo tan elusiva esta batalla para los historiadores? Con frecuencia, la historia se reescribe y se revisa, pero aquí parece haber un consenso sobre el silencio. Algunos sugieren que ciertas narrativas pueden haber sido suprimidas debido a su naturaleza incómoda o porque la verdad resultante desafía la percepción establecida de un periodo histórico. Ya sea por intereses políticos, conflictos de poder o simplemente por el deseo humano de olvidar lo doloroso, estos antecedentes han sido enterrados junto a los restos de los caídos. ¿Qué lecciones se han perdido en el camino? Los expertos continúan debatiendo sobre las implicaciones de esta batalla en los contextos social y cultural del momento. Se habla de que las dinámicas sociales de la época pueden haber sido alteradas por la magnitud y el desenlace del enfrentamiento. Pensemos en esto, una comunidad devastada por conflictos puede experimentar una transformación radical en sus estructuras internas, muchas veces incapaces de recuperarse o de adaptarse. Esta es una de las razones por las que el estudio de esta batalla no solo es vital para comprender el pasado, sino también para proyectar hacia el futuro de estas comunidades. A medida que exploramos más, llegamos a una sorprendente revelación. Recientes hallazgos han incluido evidencias de que antes de la batalla hubo un periodo significativo de tensiones sociales y políticas que desembocaron en un conflicto inevitable. ¿Acaso no es revelador? Nos recuerda que las guerras no surgen de la nada, sino que son el resultado de una serie de elecciones humanas, frustraciones acumuladas y la incapacidad de resolver disputas a través del diálogo. La historia suele olvidarse de los porqués, pero aquí, en esta batalla ignorada, resuena un eco claro de advertencia sobre el costo de la división. Mientras tanto, muchos mitos han emergido en torno a esta batalla, algunos creados por propios descendientes de quienes lucharon. Esas historias, a menudo contadas con fervor, aportan otro nivel de complejidad a nuestra comprensión del conflicto. En su esencia, estos relatos reflejan una necesidad humana de dar sentido a la pérdida y al sufrimiento, pero ¿qué hay de la verdad detrás de estos mitos? Con cada historia, la batalla se transforma, puede que nunca llegue a ser completamente entendida, aunque las verdades humanas detrás de ella son palpables y profundamente resonadoras. Se han tejido relatos de valentía, traiciones y sacrificios, pero siempre con una sensación de incertidumbre. Un comentario que a menudo escuchamos es que la historia está escrita por los vencedores. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay un ganador claro? Esta es una pregunta que invita a una reflexión profunda. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas historias, como esta, podrían estar escondidas en nuestra historia colectiva? Dimensiones que simplemente no se han logrado captar debido a la pérdida de voces y a la omisión deliberada de conflictos incómodos. Estos interrogantes son centrales a nuestra pesquisa actual: ¿cuántas verdades y lecciones permanecen enterradas en el silencio de las páginas que no se escribieron? Mientras avanzamos en la exploración de los restos en este campo de batalla, notamos que las embestidas no solo fueron entre ejércitos, sino también entre ideas y aspiraciones. Las sencillas herramientas de los luchadores revelan su humanidad y sus sueños, afirmando que detrás de cada espada, de cada escudo, había un corazón que latía con la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció en el aire de guerra. ¿Te imaginas lo que debió ser formar parte de ese conflicto? Las historias de los valientes y lo que significaban para sus familias siguen siendo, en muchos sentidos, el verdadero legado de la batalla. Hoy, mientras nos adentramos más en este campo de historia y memoria, es importante recordar que cada fragmento hallado es un testimonio de la lucha por la existencia, por el reconocimiento y la paz. Y aunque la batalla misma pueda ser desconocida, el impacto de su legado sigue vivo en quienes buscan respuestas.
Detenerse a escuchar esos ecos, desenterrar esos votos de resistencia e identidad, es parte del viaje que aún tenemos por delante. Y a medida que nos acercamos a la primera parte de nuestro inusual relato, debemos prepararnos para los descubrimientos que nos esperan. La próxima etapa de nuestro curso exploratorio nos llevará a profundizar en los detalles de los hallazgos arqueológicos más recientes y lo que ellos significan para la narrativa de esta batalla. Así que, si creías que esta historia se detenía aquí, te invito a quedarte con nosotros. Lo que vendrá puede desdibujar la línea entre el mito y la realidad, y podría dejarte asombrado frente a la complejidad de la historia humana. ¿Estás listo para desentrañar los secretos de aquellos cuyas vidas fueron marcadas por esta batalla desconocida? Lo haremos juntos, paso a paso, revelando lo que ha sido ocultado durante tanto tiempo. A medida que continuamos esta travesía por los vestigios de la batalla desconocida, la atención se centra en los recientes hallazgos que han emergido de las profundidades de la Tierra, cada uno como un susurro del pasado, clamando por ser escuchados. Con cada fragmento de cerámica, cada herramienta desgastada y cada resto humano que los arqueólogos levantan cuidadosamente del suelo, nos adentramos un poco más en la narrativa de una lucha que, aunque marcada por el silencio, deja entrever la vida que una vez existió. Uno de los hallazgos más memorables ha sido una serie de objetos de uso cotidiano, que nos ofrecen una visión clara de cómo vivían estas comunidades antes del conflicto. Entre ellos, se han descubierto herramientas agrícolas, que reflejan la dependencia de una población que priorizaba la agricultura sobre la guerra. Esto plantea preguntas inquietantes: si la vida cotidiana estaba tan arraigada en el cultivo y la cosecha, ¿qué circunstancias llevaron a estas personas a empuñar armas y luchar? El contraste entre la paz del día a día y la turbulencia de la batalla resalta el dolor de la ruptura, un dolor que solo puede ser imaginado, a menos que uno se sumerja en las historias que rodean a la batalla. Además, algunos de los objetos encontrados incluyen pequeñas figuras talladas en marfil, que se cree que tienen un significado ritual, sugiriendo que incluso en tiempos de tensión, había un deseo de conexión con lo espiritual. La religión, o al menos el culto a lo que se considera sagrado, parece haber tenido un lugar en la vida de estas personas. Las leyendas orales que emergieron de estas comunidades no solo narran las hazañas de guerreros anónimos, sino también interacciones con deidades y fuerzas naturales, que enfatizan su búsqueda de protección y guía en tiempos inciertos. Es posible que el fervor de la guerra haya hecho que estos rituales se intensificaran, incluso en medio de la batalla. Es intrigante observar cómo el artefacto más sencillo puede cualquier aspecto de la vida de aquellas comunidades. Una simple olla de barro, desgastada por el uso, podría haber sido parte de un hogar donde se preparaban comidas, donde se compartían cuentos y se tejían los lazos matrimoniales. La pérdida de tales objetos, junto con los hombres y mujeres que una vez los usaron, transforma la batalla en algo más que un simple enfrentamiento, revela un verdadero duelo por lo que se ha perdido. Los arqueólogos también se han encontrado con numerosos restos humanos. Cada uno de estos hallazgos es un recordatorio sombrío del sacrificio, no solo en el frente de batalla, sino también en el impacto en las familias y comunidades que quedaron atrás. Las posiciones en las que se encontraron los cuerpos ofrecen pistas sobre la naturaleza del enfrentamiento. Eran personas armadas que luchaban, pero también aquellos que fueron arrastrados por un conflicto que los superó. El hecho de que muchos de los restos pertenecen a individuos jóvenes resuena con una trágica verdad: la guerra a menudo roba el futuro de aquellos que tienen toda una vida por delante. A medida que recopilamos cada uno de estos elementos, podemos ver un patrón emergente. No solo se trata de una batalla por el territorio, sino de la lucha intrínseca entre la vida pacífica y el caos. Se revela una historia de una comunidad que, en algún momento, vivió en armonía con la naturaleza y entre sí, pero que se vio obligada a enfrentarse a su propia mortalidad y a las divisiones que surgieron entre ellos. Este conflicto, entonces, no es solo un capítulo olvidado de la historia, sino una reflexión de la naturaleza humana, que oscila entre la violencia y la paz. Las lecciones que podemos extraer de la narrativa de los combatientes anónimos son tan relevantes hoy como lo fueron en aquel momento, un recordatorio de cómo la cohesión social puede desmoronarse y cómo la ambición y la avaricia pueden llevar a la ruina. Siguiendo con nuestra exploración, nos topamos con una serie de relatos orales que han sido preservados a lo largo del tiempo. Estas historias, transmitidas de una generación a otra, dan vida a los eventos y permiten que las voces de los caídos resuenen una vez más. En este contexto,
es esencial entender cómo estas narrativas han cambiado con el tiempo, adaptándose a las percepciones culturales actuales. La figura del héroe anónimo surge recurrentemente en estos relatos, un recordatorio de que, incluso en las sombras de la guerra, hay espacios para la valentía y el sacrificio. Los descendientes de estas comunidades han aportado su propio color a la historia de la batalla, a menudo romanticizando sus relatos como una forma de rendir homenaje a los que se han ido. Esta mezcla de hechos y ficción no solo refleja la necesidad humana de narrar y recordar, sino también el deseo de encontrar un significado en el sufrimiento. En sus cuentos, los guerreros no son simplemente víctimas del destino, sino héroes cuyas hazañas deben ser recordadas. Esta idealización tiene tanto poder como peligro, ya que, aunque fortalece la identidad colectiva, también puede oscurecer las realidades más difíciles de la lucha. Mientras seguimos desentrañando las capas de la historia de esta batalla, resulta fundamental considerar el papel de la memoria colectiva. Desde las leyendas de héroes olvidados hasta las representaciones artísticas que han surgido, cada una de estas expresiones artísticas refleja la forma en que estas comunidades han tratado de dar sentido al sufrimiento. En la lucha por la identidad, se han creado mitos que sirven tanto para unir a la comunidad como para ofrecer consuelo ante la pérdida. El arte también ha desempeñado un papel crucial en la narrativa de esta batalla. Pinturas, esculturas y música inspirada en el conflicto perpetúan la memoria y permiten que las historias continúen vivas. Estas representaciones no son solo reflejos de eventos pasados, sino que también son comentarios sobre el dolor presente y la reutilización de historias para abordar problemas contemporáneos. En este sentido, la batalla desconocida ha encontrado su lugar no solo en la historia, sino entre las inquietudes de un mundo que todavía lucha con conflictos similares. Mientras nos acercamos al final de nuestra exploración, debemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido. La historia es siempre más compleja de lo que parece en la superficie. A medida que completamos esta travesía por los ecos de una batalla desconocida, queda evidente que cada descubrimiento arqueológico y cada relato oral ofrecen ventanas hacia un pasado que aún resuena en nuestras vidas. Es en la intersección de la historia y la memoria donde podemos encontrar respuestas, no solo sobre la batalla misma, sino sobre la humanidad y nuestras luchas. Las historias de aquellos que lucharon, incluso las que parecen silenciadas, ofrecen una riqueza de conocimiento, un recordatorio de que las lecciones del pasado nunca deben ser olvidadas. Las verdades enterradas y los héroes anónimos que, a pesar del paso del tiempo, siguen abiertos a ser explorados, son, en definitiva, el legado de la historia. Al concluir nuestro viaje por los restos de una batalla desconocida que nadie puede explicar, nos queda una última reflexión. ¿Qué lecciones podemos aplicar en nuestra vida diaria al enfrentarnos a nuestros propios conflictos y divisiones? La historia de esta batalla no es solo un relato del pasado, sino también una advertencia sobre las complicaciones del mundo contemporáneo. La violencia y el sufrimiento que marcaron este evento resonan hoy en día, recordándonos la importancia de escuchar todas las voces y de valorar la paz por encima de la guerra. Así que te invito a llevar contigo esta historia, a compartirla y a reflexionar sobre lo que significa ser parte de un flujo continuo de narrativa humana. Lo que descubrimos en este campo de batalla olvidado es, ante todo, un reflejo de nosotros mismos, luchadores, soñadores y, sobre todo, seres humanos, con historias que anhelan ser contadas y escuchadas. En cada eco de aquellos que lucharon, estamos conectados, desafiando el silencio del tiempo y buscando el entendimiento a través de la memoria y el reconocimiento. ¿Estás listo para escuchar el eco que aún resuena?